Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. Amigos y seguidores de Nuestra Cultura TV, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa. En esta ocasión continuamos con la entrevista del maestro Darío Ortiz. Hablamos con un arquitecto sobre la historia del barrio Interlaken y con un músico acerca de su historia y su biografía. Veamos los avances. Estos los avances de los temas que verán en este programa. El éxito es que para ellos no les parezca contemporáneo, porque es que mi pintura es una lucha contra las políticas hegemónicas culturales de Occidente. Los movimientos inmobiliarios en Interlaken empiezan o proceden de 1935, cuando se empiezan a englobar lotes y se incorpora, por ejemplo, el campo de San Isidro. Con Cantalicio Rojas fue justamente eso, es decir, que todo el mundo hablaba del sanjuanero, hablaba de las cañas, pero nadie me decía, ¿y ese señor quién era? ¿Qué hacía? Nuestra Cultura. En la primera parte de la entrevista con Darío Ortiz pudimos ver un artista bastante comprometido y crítico respecto a la situación de las artes plásticas en el país. En esta conoceremos un poco más su visión de artista, de su historia como pintor y como artista plástico. Es una dialéctica de mercadotecnia, es un falso dilema, que lo resuelve Dalí de una manera muy lógica. Digo, pintor, por más que quieras, no podrás dejar de ser contemporáneo. Es que si yo quisiera pintar como Miguel Ángel, igual soy contemporáneo, igual voy a comprar unos materiales en una tienda que no tenía Miguel Ángel la posibilidad de usar eso. ¿Ves? Ni existían esas pinturas en la época de Miguel Ángel. ¿Ves? Entonces, primero eso, no tiene sino que ser contemporáneo. ¿Ves? Y por otro lado, porque mi trabajo, si bien a un grupo de personas podría no parecerse contemporáneo, el éxito es que para ellos no les parezca contemporáneo. Porque es que mi pintura es una lucha contra las políticas hegemónicas culturales de Occidente, que son las que ellos representan al sentirse que tienen la franquicia del arte contemporáneo. Entonces, cada vez que un crítico de arte, un curador, considera que contemporáneo es esto, y no esto donde estoy yo, ¿cierto?, está dando la razón de ser de mi trabajo, porque yo estoy peleando en mi pintura contra su dictamen. ¿Ves? Se han invertido un poco las cosas, pero quizás hay que volver un poco a lo que proponía Oscar Wilde. Que Oscar Wilde decía que el crítico debe educar al público, pero es el artista el que educa al crítico. Y para soñar no hay límite, como es gratis. Entonces obviamente uno tiene unos sueños que está lejos de cumplirlos. Pero no es exponer, porque es que todo eso es una parte material, es el tema de hacer la obra. Yo no sé cuántos cuadros he hecho, 1000, 2000. Pero obviamente el mejor cuadro es el que estoy pensando en este momento y que quiero comenzar a hacer mañana, y cuando acabe va a ser es otro. La búsqueda del arte es una búsqueda de excelencia contra unas metas internas, esas son las verdaderas. Lo otro nos permite vivir de eso y nos da algún reconocimiento, en fin, ¿no? Hacemos el mercado con eso, pero no es. Las verdaderas metas son otras, porque el diálogo es otro. En Colombia lo que hay es unas enormes capacidades, o sea, la energía de la guerra es realmente la energía de la creación. O sea, Colombia es un país de altos creadores, pero que haya algún tipo de apoyo o algún tipo, no, es una vergüenza lo que se gasta el Ministerio de Cultura y lo que finalmente termina en apoyos directos a un creador en cualquier rama. Es una vergüenza. Es un nido de parásitos lo que tienen en Colombia a todos los niveles. Y frente a la divulgación del arte, pues mira, pongo un ejemplo, yo vivo en México actualmente. Y bueno, muchos dirán que México es un país que apoya tradicionalmente la cultura y todo, pero también hay que reconocer que no es Canadá, que no es Australia, ¿no?, que no es Inglaterra, que no es Alemania, que no es los Estados Unidos, donde el mundo de la cultura y el mundo de los museos y las galerías es gigantesco, ¿no? México es grande frente a Latinoamérica, pero no más. Ibagué tiene 600.000 habitantes, ¿cierto? Y tiene un museo que hicimos hace 16 años en cuidados intensivos. Y es casi su único espacio serio de exposición que hay todavía en la ciudad. Una ciudad de 600.000 habitantes. Un pueblito como Guanajuato, en México, tiene 125.000 habitantes. Y tiene 13 museos de artes plásticas. Y resulta que Colombia, sumados los de todo el país, si a mucho tienes 13 museos de artes plásticas. Entonces, ¿cuántos
museos hay por habitante en Colombia? ¿Cuántos museos hay por habitante en Guanajuato? ¿Cuántos en París? ¿Cuántos en Madrid? ¿Cuántos hay en Argentina? ¿Cuántos hay en Brasil? Entonces, ante eso, pues, se ve que no hay un interés real de nuestra clase dirigente en la cultura, ¿ves? Pese a eso, surgen creadores brillantes. Surge una Doris Salcedo, surge un Fernando Botero, como surge un García Márquez, como surgen otros, todos exiliados, todos que se fueron a un sitio donde hubiera más de 3 editoriales que pudieran imprimir un libro, donde hubiera más de 10 galerías, ¿me entiendes? O sea, el medio colombiano no es así. En Colombia hay un puñado de galerías y donde tú dejes de exponer una galería de esas, las otras te odian. ¿Ves? O sea, porque es un medio muy pequeño. ¿Ves? Hoy en día lleno de artistas y con una vitalidad que no ha tenido antes, sobre todo lo contemporáneo, lo cual lo hace que sea súper positivo. Pero si tú miras así tangencialmente, después de la generación de Botero, Obregón y ellos, solamente está Doris Salcedo. Todos los demás, con perdón a mis colegas y a mis amigos, y me incluyo sin duda, son de media carrera, son de media tabla. ¿Qué significa? Pues que finalmente ese supuesto apoyo que hay, pues no está construyendo cosas reales, ¿me entiendes? Porque no es tan real como parece, ¿no? O sea, aquí es un escándalo precisamente que a Doris Salcedo, el gobierno de Santos, le haya dado un par de contratos. Pero tú miras las cifras y esas cifras no alcanzan para comprar una obra importante de ningún artista contemporáneo del mundo. O sea, Doris Salcedo le regaló el trabajo. Si te pones a comparar una persona con esa carrera, pero si fuera una autora, no sé, si fuera una autora italiana, si fuera una escultora checa, valdría otras cifras, ¿no? No hubiera podido el gobierno Santos pagar esas obras, ¿no? Y no estoy hablando de Londres, no estoy hablando de Berlín. Y de alguna manera, pues también es mi caso. Yo, como me fui por un premio en el año 90 y empecé a mover cosas por fuera, y siempre moví cosas por fuera. Y yo creo que estoy vivo dentro del mundo del arte y puedo desafiar un poco la escena local, o los curadores locales, o las galerías locales, o latinoamericanas, porque vendo en otros mercados, porque estoy en otras escenas, porque participo de otras bienales. A mí jamás me han invitado al Salón Nacional de Colombia a exponer, ¿ves? Y este año estoy en la Bienal de Venecia, en la Bienal de Beijing, en la Bienal de Florencia, ¿ves? A mí no me invitarían a un salón aquí departamental de arte. Entonces, esa es la medida de lo local, ¿me entiendes? Produciendo y teniendo gente que nace todos los días con unas enormes capacidades. Ya lo de Pijao es muy importante. Pijao Editores, sin duda, es uno de los editoriales regionales más importantes que hay. Habiendo varios, pero esos varios, la mayoría con apoyo institucional, como el EAFID y otros. Pero una editorial de esta cantidad de años, con ese nivel de publicaciones, con el nivel de autores que han publicado, con la producción de investigación que han logrado sacar, ¿no? Porque no es una editorial que simplemente publique libros de texto o novelas o esto, sino que ha propuesto unas líneas de investigación muy profundas sobre la cultura nacional y sobre la cultura regional y que las haya sacado adelante, ¿no? Entonces, a mí me parece un aporte muy valioso y me enorgullece ser parte de la colección en varios volúmenes como artista y como autor. Nuestra cultura. Este es uno de los temas a tratar en el próximo programa de Nuestra Cultura, y usted es el invitado especial, no se lo pierda. Carlos Orlando Pardo, un hombre admirable que sobre todo lo veo como, aparte de escritor, obviamente como un gestor cultural y como un hombre que se ha entregado de verdad a difundir la cultura en su región y en el país. Un hombre que le ha dado cabida, que le ha dado lugar a escritores que no hubieran tenido otra manera de publicar sus obras y de empezar su carrera literaria. Uno de los datos que yo también encontré en la
investigación que creo que señala muy bien cuál ha sido el compromiso de Pijao por los escritores colombianos, es que la gran mayoría de títulos publicados es de autores inéditos, es decir, la mayoría de autores que han publicado libros en Pijao se trata del primer libro publicado por estos escritores. Y cuando hacemos estudios editoriales sabemos que cuando nos encontramos una editorial así es porque esa editorial tiene una intención claramente cultural. O sea, no le interesa tanto lo comercial, sino difundir el patrimonio literario de un país y ayudarle a empezar su carrera literaria a autores que no tienen oportunidad de publicar en otras editoriales. El barrio Interlaken es uno de los más importantes en la expansión de la ciudad de Ibagué porque fue uno de los primeros en el que sus habitantes se decidieron a abrirse del centro y tirar un poco más hacia la periferia. Pero dejemos que sea el arquitecto Andrés Francel, experto en el tema, quien nos cuente la historia de este lugar. La compañía urbanizadora del barrio Interlaken fue constituida en 1947. 2 años después, en 1949, se construyó la primera casa. Posteriormente, durante los años 50, fue cuando realmente se comenzó a construir el barrio, a desarrollar realmente como lo conocemos actualmente, aunque este proceso se prolongó durante varias décadas. El barrio Interlaken entonces se desarrolla entre la calle 15 y la 19 y entre la carrera sexta y la octava. Esa configuración inicial se transforma en la medida en que la compañía urbanizadora empieza a incorporar nuevos predios. Interlaken resulta expandiéndose después de la calle 19 y también hacia otros sectores aferentes, como por ejemplo el Carmen y también parte del centro. Esa configuración, si uno la observa dentro de la configuración urbana, es bastante particular porque enmarca primero una avenida que se llamó la Avenida López de Galarza, que vinculaba la actual Avenida Guavinal o Carrera Octava con la calle 19. En ese sentido, lo que se estaba creando era una especie de límite para la ciudad. En primera instancia, si observamos la configuración del barrio, su planta, podemos ver que no tiene unas cuadras rígidas, en el sentido de la colonia, un trazado reticular, sino que es bastante orgánico. Con esto se buscaba una apropiación de la topografía, una adaptación a las condiciones del terreno, que es un terreno con bastantes correntías que finalmente conducen a la quebrada del Lavadero, que hace parte de la cuenca del río Chipal. Toda vivienda debía tener mínimo 2 metros de antejardín y con ello asegurar una separación de las dinámicas vehiculares, proteger el ruido de las construcciones y también brindar un espacio mucho más verde para los ciudadanos, para los peatones. Otra de las cláusulas era que solo se podía construir una vivienda en cada uno de los lotes. Sin embargo, ese proceso que vemos en la actualidad se cumple de acuerdo a que se demuelen antiguos inmuebles y se construyen edificios en altura, porque nuestra visión ha cambiado hacia los fenómenos de densificación de las viviendas y de gentrificación. También dentro de estas cláusulas de las escrituras se decía que debía haber un mínimo monto de 10.000 pesos de la época, de 1947, que debían ser destinados para que la vivienda tuviera calidad. Esto es muy importante porque se está intentando asegurar desde el mismo momento de la venta del lote que la persona invierta para generar un espacio urbano con calidad. Los movimientos inmobiliarios en Interlaken empiezan o proceden de 1935, cuando se empiezan a englobar lotes y se incorpora, por ejemplo, el campo de San Isidro. El desarrollo entonces del barrio incorpora todos estos lotes y configura un nuevo espacio para las élites que quieren empezar a desplazarse del centro. Esto es consecuencia del éxito que había sido el barrio Belén dentro del concepto de los barrios jardín o ciudad jardín planteada por Ebenezer Howard en Inglaterra, que consistía en llevar lo mejor del campo a la ciudad y lo mejor de la ciudad al campo. Entonces empiezan a colonizar algunas haciendas que estaban separadas por ríos principalmente, y allí entonces se implementa un nuevo tipo de arquitectura para esas nuevas élites. Cuando se funda el barrio Interlaken, existía allí una construcción en 1945 que fue la fábrica de gaseosas La Colombiana. Fue fundada por Francisco Peñalosa en 1930, se ubicaba en la carrera quinta entre calles 13 y 14 y posteriormente en el 45 se trasladó hacia
la calle 20 con carrera séptima, donde se encuentran actualmente las ruinas que lamentablemente tampoco supimos recuperar para el uso de la comunidad como un elemento patrimonial muy importante dentro de la arquitectura industrial. Cambió su denominación por Gaseosas Tolima y finalmente fue incorporada por Postobón. El propósito no era producir las gaseosas acá, sino acabar la competencia, y por lo tanto la ruina que tenemos actualmente de la fábrica de gaseosas pues evidencia ese factor de cómo las piezas arquitectónicas resultan precisamente perdiendo vigencia por las dinámicas económicas. Las transformaciones que tiene actualmente Interlaken son producto de una conjunción de factores, unos lotes bastante amplios, unas casas con calidad, una ubicación céntrica, lo cual permite que nuevas entidades que desean crecer, prestadoras de servicios, pues precisamente se establezcan en estas grandes casas. Existe un fenómeno, y es que las familias que tenían anteriormente pues varios hijos heredan estas construcciones o estas casas a su descendencia, que finalmente no tiene tampoco ya tantos hijos, y por lo tanto resultan mayores a las expectativas que puede tener una nueva familia. De este modo entonces las corporaciones adquieren estas construcciones, las refuncionalizan y con ello se dan varios procesos que se denominan o se engloban dentro del término de gentrificación. La presencia de Felipe Vargas Mariño en Ibagué es muy importante porque debemos entender que como delegado para la Comisión de Reglamentación de la Profesión de la Ingeniería, lo que realizó fue traer a este espacio geográfico las vanguardias que existían dentro del proceso ingenieril, dentro del diseño urbanístico. Por lo tanto, cuando observamos esa planta del barrio y vemos las formas orgánicas, estamos hablando de una transformación de la profesión, de la ingeniería y de la arquitectura, de la forma de hacer ciudad que intenta integrarse con la naturaleza, pero a diferencia de Belén no conserva esas cuadras que son más ortogonales, sino que busca una exploración del paisaje, por lo cual encontramos algunas esquinas en las cuales se vinculan muchas características curvas, lo que permite al hombre entrar en contacto con el suelo a partir del diseño de estas calles. Durante el año 2002, el TEURA, un taller de estudios urbanos de la Universidad Nacional, junto con la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Tolima, se encargó de hacer un estudio de varios conjuntos urbanísticos y por supuesto también algunas construcciones o algunos edificios independientes, con el propósito de generar procesos de valoración y reconocer las virtudes que tiene la ciudad. Dentro de ellos, La Pola, Interlaken, Cádiz, Belén, fueron reconocidos como continuos urbanos o conjuntos urbanos de especial relevancia. Esto quiere decir que las características que se generaron originalmente en el barrio son muy importantes para la configuración de nuestra ciudad y deberíamos conservarlas. Los antejardines de los que hablábamos, la calidad de la construcción, el énfasis en el porcentaje de ocupación de un predio son elementos que no deberíamos olvidar. Sin embargo, lamentablemente, estos decretos tienen generalmente demandas muy poco tiempo después de que han sido aprobados, porque afectan los intereses de las grandes compañías constructoras. Sin embargo, es necesario que se generen unas mesas de reunión, unos pactos para el desarrollo coherente de la ciudad. Nuestra cultura. Este es uno de los temas a tratar en el próximo programa de Nuestra Cultura, y usted es el invitado especial, no se lo pierda. Que uno iba al Teatro Imperial o al Teatro Nelly o al Teatro Tolima a decir que iba a cambiar cuentos y novelas. Tengo un primo que me indujo realmente a la lectura. Él llegaba con esos atados de cuentos y yo durante la semana los leía y los cambiábamos entonces el otro fin de semana. Entonces me llené de imágenes y me llené de historias y me entusiasmé con eso. Un día que se iba a realizar un censo nacional de población. Entonces comenzaron a atomizarnos con una serie de propagandas: no salga de su casa, espere el empadronador, no se mueva, colabore. Y entonces mi mamá aprovechó para decirme: ¿sí ve? Están diciendo que no salga de la casa. No salga de la casa porque pronto la guerrilla se va a tomar esto. Y entonces me encontré con que tenía 12 horas sin saber qué hacer. Saqué un cuaderno de 100 hojas que tenía por ahí comenzado y comencé a crear una historia para consumir ese tiempo que tenía. Cuando al final de la noche me di cuenta que tenía una historia,
pero cuando se la leí a un amigo me dijo, es que esa historia, eso yo como que lo leí en los cuentos de Llanero Solitario. Nuestra cultura. Detrás del Museo Mundo Sonoro, en el que hemos tenido diferentes espacios en el programa, está Humberto Galindo Palma, un músico, investigador y musicólogo de los más reconocidos en Ibagué. Hablamos sobre su trayectoria, sobre su vida y sobre su obra. Soy un músico, investigador, soy musicólogo. Estoy establecido en la ciudad de Ibagué desde los años 80. Realmente mi procedencia es bogotana. Tengo una formación musical de familia que pues realmente hubo decisiones importantes en mi vida que por suerte conectaron con la experiencia de hacerme un profesional en un campo que es realmente nuevo desde la formación superior en nuestro país, que es el ser un musicólogo dedicado todo el tiempo a indagar sobre lo que significa la música en un término completo del conocimiento. Ser músico ya de entrada en nuestro país es una decisión difícil. Desde que usted es niño y joven que está, digamos, proyectando su futuro profesional, pues a menos que haya crecido en una familia artística, en general podría tener resistencia a dedicarse a ser un músico profesional. En mi caso, mi padre fue músico, mis tíos paternos, y crecí en el mundo de la música tradicional colombiana, de tiples, bandolas y arpas, así que nos inculcaron de familia hacer la música tradicional. Crecí con eso hasta mi juventud. Me impactó la ola de los Beatles y del rock y, digamos, mi juventud. Entonces fue mirar hacia lo que era el descubrimiento de estas músicas, pero no decidirme a ser músico en ese momento, sino tomar otro tipo de actividades profesionales cercanas a las artes, pero no la música. Mi decisión de hacerme profesional como músico realmente llegó un poco adelante de mi vida, en el que abandono otras profesiones y decido que me vengo para Ibagué con la ilusión de un prestigio que tenía esta ciudad. Eso que, digamos, que ha marcado mi vida lo han hecho a lo largo de 3 y 4 generaciones muchos colombianos, convencidos de que la música es un espacio importante para construirse como persona, hace su proyecto de vida enlazados a instituciones como estas. En ese caso, la investigación, digamos, queda conectada a otro tipo de formación personal que en un momento dado se dio cuando estuve orientado a la formación autodidacta. Hubo una etapa en mi vida en que por estar, digamos, en actividades de trabajo, me aparté de la academia y al retomar mis estudios debía hacerlo de manera autónoma, personal. Esto, pues, en buena medida ayudó a mi impulso para indagar, para cuestionar. La vocación de docente fue temprana también, reconozco que es algo que siempre me gustó hacer y pues obviamente mi formación se aterrizó desde la práctica, en primer lugar hacia la docencia de la música. Y a partir de eso pues ya es una decisión de ser permanentes y de conocer quizás a las personas que le generan a uno esas inquietudes para uno decidirse ya a ser un investigador de música. Para nosotros es más importante construir un pensamiento complejo, analítico, que buscarle soluciones a la vida. Eso realmente es lo que distingue a una comunidad científica en la que los debates nunca se agotan, siempre se renuevan y cada vez se descubren nuevas aristas sobre un mismo tema. Entonces, en mi caso personal, esa necesidad de hacer nuevas preguntas sobre lo que aparentemente no tiene nada más que preguntar, es un poco lo que me impulsó a eso. En primer lugar, al llegar al Tolima, esa pregunta fue sobre estos grandes creadores o cultores de la música tradicional. Pues mi encuentro primero, que fue con Cantalicio Rojas, fue justamente eso, es decir, que todo el mundo hablaba del sanjuanero, hablaba de Mascañas, pero nadie me decía, ¿y ese señor quién era? ¿Qué hacía? El descubrimiento de Cantalicio Rojas me tomó de manera personal y también con el grupo Cantatierra, que fue el grupo de investigación que formamos para eso, pues finalmente nos tomó alrededor de 10 años preguntándonos quién era Cantalicio para poder decirlo en un texto documentado con unas fuentes primarias. Fue un personaje
muy representativo para el Tolima y para el Huila, por supuesto. ¿Por qué es importante ser musicólogos en Colombia hoy en día? Porque estamos a puertas de recibir una nueva generación de colombianos con un conocimiento más complejo y más completo de su realidad. Fui muchas cosas, fui dibujante, fui fotógrafo, gastrónomo, fui artesano, entonces yo creo que en general siento que como digamos hay también un escenario de vida artística que siempre me ha acompañado y creo que cualquiera de esas otras oportunidades me habría dado, digamos, como tanto disfrute como el que he tenido ahora haciendo música y haciendo investigación. Nuestra cultura. Nuestra cultura. Si se perdió algo de este capítulo o quiere ver las referencias que hicimos durante el mismo, pueden vernos en YouTube y en Facebook como Nuestra Cultura TV. También recuerden que nos pueden contactar para contarnos nuevas historias y proponernos nuevos temas. Hasta la próxima semana. Aquí termina Nuestra Cultura. Nuestra Cultura.